Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de química correspondiente al día de hoy, capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a hablar de la tabla periódica. Vamos a enfocarnos específicamente en la historia de la tabla periódica. Vamos a hablar de la historia de la tabla periódica. Entonces, todos con sus textos a la mano. Vamos a ver tu ficha también, puesto que ahí está también, me parece que hay un esquema sobre la historia de la tabla periódica, ¿ya? Entonces vamos a ver nuestro tema correspondiente al día de hoy. Y antes de empezar a ver este tema, a ver, microfonitos apagados. ¿Qué pasó aquí? A ver. Vamos a ver aquí. Me vas a mostrar tu tabla periódica, que lo voy a pasar lista. Tabla periódica en mano. Muy bien, ahí me está mostrando Antonella Colque. Tabla periódica en mano, mientras que estoy portando. Voy ahorita a pasar lista a todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora sí, se había colgado la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí, capítulo 8, tabla periódica e historia. Vamos a ver, ahora sí voy a pasar lista de todas las tablas periódicas porque ya esto lo venimos trabajando. Lo venimos trabajando ya hace varias semanas atrás. Alumno o alumna que no tiene su tabla periódica hoy tiene puntos en contra. Vuelvo a repetir, puntos en contra porque ya no se puede dejar. Estamos pasando a la semana 8 ya para la final y el no tener su tabla periódica significa pues no, que no ha cumplido con los estipulados para este segundo bimestre. Empiezo pasando lista. Jeremy, muy bien, no se mueva nadie, alce la manito, nada, porque voy a pasar lista de tabla periódica. Hasta que mencione tu nombre no bajas tu tabla, ¿ya? A ver, muy bien, Jeremy Espinosa, Camila Torreblanca, Franco Basilio, José Jesús, Ariana Quiroz, Nicole Alguay, Jafid Paredes, Jimena Jaramillo, Mel González, Ariana Soto, Antonella Colque, Quispe Celada, Yaret Romero, Cielo Rotinco, Luana Guerrero, muy bien, Nicole Chiara, muy bien, Lorey Ponce, Ángelo Velázquez. Son los alumnos que se encuentran ahorita en sala y que he pasado lista. Si no te he mencionado, deja tu tablita en alto. Romero ya mencioné, Antonella Colque también. Mel también ya he mencionado. Dylan Landeo. Miss Bebé. Figueres. Miss Bebé. Guay. Nicole, enfoca bien tu camarita, puesto que ajá, es que se ve hacia el techo, no te veo a ti, veo techo fluorescente, tu frentecita, pero no te veo a ti específicamente. Enfócalo bien, sé que estás desde el celular, ¿ya? Sí he visto tu tablita y me has estado mostrando, ahí está tu tablita, a ver, muéstrala, camarita, muéstrala. Ahí está, muy bien, Nicole. Sí, José Jesús, hace un buen rato he pasado tu nombre, ¿ya? Dije José Jesús. Entonces, muy bien. Los alumnos no mencionados son aquellos que no tienen su tabla periódica. ¿Ya? O sea, no mencionado. Kiara Bailón, sí, ahí está. Son aquellos que no tienen su tabla periódica, por lo que ya saben que tienen puntos en contra. He mencionado de que tienen que tener sus materiales a la mano. Muy bien, vamos a entrar entonces a hablar sobre nuestro tema del día de hoy, historia de la tabla periódica, ¿no? Por eso es importante que tengas tu material, porque vamos a ir preguntando sobre este tema específico y ubicar de repente algunos elementos, algunos símbolos, números atómicos, masa atómica, que ya tienes que irte relacionándote muy bien con este instrumento de trabajo, ¿no?
Es importante que tengas esto porque si no tienes tu tabla periódica, ¿cómo vas a poder desarrollar y cómo vas a poder identificar cada uno de los elementos representados ahí? Bueno, vamos a ver la historia de la tabla periódica. Pues, para reconocer la historia de la tabla periódica tenemos que saber qué cosa es la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Vamos a ver. ¿Qué idea tienes de tabla periódica? No quiero que me leas el texto ni veas lo que hay. Solamente observa tu tabla periódica y voy a preguntar, alzando la manito, ¿qué idea te da de tabla periódica? ¿Ya? Vamos a ver, alza la manito y ¿qué idea tienes de tabla periódica? ¿Qué idea? O sea, idea es qué cosa crees que es, qué cosa encuentras en una tabla periódica. ¿Ya? Quiero que me menciones qué idea tienes de tabla periódica, sin necesidad que me leas un concepto, sino con tus palabras. A ver, empezamos. Tengo aquí 3 alumnitas, no, 2 alumnitas y un alumnito. Perfecto. 4 ya. Vamos a empezar. A ver, José Jesús, ¿qué idea te da la tabla periódica? Mi escasera para almacenar los elementos químicos. Muy bien, ahí encontramos los elementos químicos. Perfecto. Ariela Quiroz. ¿Qué hay tipos de metales químicos? Ya, hay metales, ahí hay metales. Dime, Jafit. En donde podemos ver las diferentes, los diferentes elementos y podemos lo podemos encontrar adecuadamente y con su símbolo y todo lo demás que tienen. Claro, muy bien. Creo que me querías decir la palabra, están ordenados por su número. Porque decía, te veía que querías decir una palabrita y no sabías cómo mencionar, ¿no? Sí, No te preocupes, te entiendo. Muy bien, ahí están todos los elementos con sus símbolos y características, ¿no? Uno de ellos es el número atómico. Ariana Soto, ¿algo adicional? Y iba a decir casi parecido como lo que dijo Jafit. Ya, casi parecido, pero dime con tus palabritas, es mejor cuando lo dices porque así aprendemos. Tú sabes que mencionarlo con tus propias palabras hace de que tú aprendas más rápido. A ver, dime, Ariana. Iba a decirme que era una tabla en la que los elementos químicos están ordenados y por su número atómico. Muy bien, están ordenados por su número atómico. ¿Algo adicional a eso, Yaret? Miss, hay también el universo y la composición atmosférica y la corteza terrestre y el ser humano. Estamos hablando de la tabla periódica. ¿Tú tienes tu tabla periódica? A ver, ahí en tu tabla periódica está la corteza terrestre. Yo no tengo ni una corteza terrestre. Mira, acá está mi tabla periódica. Y por ningún lado hay corteza terrestre. Me parece que tiene otro, pero que no es igual al nuestro. No, Yaret creo que está ahorita con biología. No te confundas, Yari. Estamos en tabla periódica con química. Y quiero que te concentres. Si tus ojitos están mirando a otro lado, voy a asumir que estás mirando televisión y que no estás en clase. ¿Eh? Así estés presente, te pondremos falta. ¿Ya? Miss Francia, en mi Dime. tabla el último dice así, me parece esto. A ver, a ver. Ah, ya. Esos son los componentes de la Tierra, me parece. No lo logro ver bien. ¿Qué dicen en la parte principal? De repente es la composición del aire, la composición del suelo. El universo con que está compuesto, la composición atmosférica, el ser humano y la corteza terrestre. Ah, ya. Yaré me ha mencionado lo que hay en su tabla periódica, entonces. Dígame así, pues yo decía, ¿qué me está hablando? Biología me está hablando. No, la tabla periódica en sí, lo que te vas a enfocar es aquí, ¿ya? Mírame aquí. Lo que te vas a enfocar es en esta partecita. O sea,
Todo esto de aquí corresponde a la tabla periódica. Lo que traiga a la espalda, son adicionales que te pueden ayudar, como que sí, también te pueden representar dónde encontramos elementos químicos según el porcentaje. Pero te vas a enfocar aquí, ¿ya? En esta parte. En esta parte te enfocas y ahí es la tabla. A ver. La casita de, por favor, de Ángel Espinosa. ¿Ya? Disculpen. Ok, muy bien. Vamos entonces a hablar sobre la tabla periódica, ¿ya? Ahora sí, con tus ideas, muy bien. Y no están mal tus ideas porque estás observando. Vamos a hablar específicamente en la definición. ¿Qué es la tabla periódica? Es un instrumento, recuerda bien, es un instrumento que te va a permitir conocer y comprender de manera fácil las características y propiedades de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la tabla periódica? Te va a permitir conocer y comprender las características y propiedades de los elementos químicos. ¿Pero qué cosa es? Es un instrumento, ¿ya? Es un instrumento. Aquí está. En donde encontramos los elementos químicos. Entonces, Ay, es Francia, importante, ¿sí? así como en química se utiliza la tabla periódica y así como en RB se utiliza el diccionario. Sí, es una analogía muy buena. Es necesario que lo tengamos porque si no se nos puede presentar cuando trabajemos de repente compuestos, no sé si verán este año ustedes, compuestos o enlaces. La tabla periódica nos ayuda muchísimo para ver los electrones de valencia, cómo salta un electrón a otro electrón en nivel y cuánto de repente tenemos que utilizar en el referente de repente cuando trabajemos la masa atómica y el UMA. Entonces, por eso es muy importante que tengas tu tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a ver sobre este temita. Entonces, vamos a ver aquí una tabla periódica. A medida que el hombre fue conociendo la naturaleza, fue descubriendo los diferentes elementos que tú observas aquí, ¿ya? Cada uno de ellos tiene tanto semejanzas como diferencias químicas y físicas. Ahora, esto a su vez fue ordenado. La que tú ves aquí es la tabla periódica actual. Esta tabla periódica actual fue diseñada por este personaje, Alfred Werner. ¿Ah? Alfred Werner fue quien diseñó la tabla periódica actual. Me parece que lo tienes en tu línea de tiempo al final, ¿sí? Haberlo visto en tu ficha. En tu ficha lo tienes en la tabla ahí. ¿Está al final? ¿Se me escucha? Ay, ahora sí, estaba preocupadita. Entonces, ahí vemos a Werner. ¿Y qué hizo Werner? ¿Ya? Werner fue quien diseñó la tabla periódica actual y él se basó en Moseley. Él se basó en Moseley, la ley de Moseley, la ley periódica. Entonces, tomando la ley periódica de Moseley, Werner pudo hacer esta tabla periódica actual, ¿no? Esta tabla también es llamada la tabla periódica de forma larga. Es la tabla periódica de forma larga. ¿Cómo se llama la tabla periódica de Werner? La tabla periódica de forma larga. La tabla periódica de forma larga. ¿En quién se basó? Se basó en la ley periódica de Moseley. Se basó en la ley periódica de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Esta tabla periódica actual tiene una organización. ¿Ya? Por cómo se organiza antes de entrar a la historia, de la parte final, pero es importante que conozcas lo actual para que puedas entender cómo fue, ¿no? Esta tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a su número atómico.
Está ordenada de acuerdo a su número atómico. Muy bien, ahí veo que estás anotando. Muy bien. Está Miss, ¿es ordenada. tabla periódica de forma larga? Sí, esta es la tabla periódica de forma larga. ¿Ya? Esa tabla se le conoce así. Quien la ideó, quien la diseñó fue Alfred Werner. ¿En quién se basó? Vuelvo a repetir. Se basó en la ley periódica de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Aquí lo tienes aquí abajito. Ahora, esta tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a su número atómico. Tiene 18 columnas. ¿Ya? Si tú cuentas las columnas, son 18 columnas. Recuerda que el grupo 3B es aquel que sea, pues no. A ver, acá tengo algo que está que no me deja mover. Ahora sí. Ya, el grupo de acá, del grupo B, está desintegrado en 3. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? En el grupo B, Sí, aquella que se distribuía en 3 filitas, en 3 columnas, perdón. Es por ello que cuentas 18 columnas. Pero en sí, tiene 2 grupos, ¿no? El grupo A y el grupo B. Ambos tienen 8. El grupo A tiene 8 y el grupo B tiene 8. ¿Ya? Entonces tienes que tener en cuenta esto. Los periodos son estos que se ven aquí, estos numeritos, del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son periodos o filas. Estos son los periodos o filas. Ese ordenamiento horizontal de elementos va a poseer, pues no cada uno de estos elementos están ubicados de acuerdo a sus propiedades químicas. ¿Ya? Estos elementos están ordenados de acuerdo a sus propiedades químicas. Cada uno de ellos son diferentes. Cada uno de ellos son diferentes. El número de periodo es igual al número de niveles de energía. ¿Qué significa? El hidrógeno, ¿cuántos niveles de energía tiene? Aquí observa. 1. Recuerda que el periodo es el nivel de energía, ¿ya? El periodo es el nivel de energía que ocupa el elemento. El periodo es el nivel de energía que ocupa, el elemento. Si yo pregunto, ¿cuántos niveles de energía tiene el potasio? 4. 4. 4. ¿Cuántos niveles de energía tiene el aluminio? 13. 13. ¿Cómo que 13? Si tenemos 3 periodos. 3. Está en el tercer periodo. Su número atómico sí es 13, pero los periodos, o sea, del 1 al 7, me indica el nivel de energía. ¿Ya? El periodo me indica el nivel de energía. Si pregunto, a ver, vamos a ver, voy a preguntar del oro. Vamos a ver dónde encuentran el oro. Ese es el elemento que hemos visto la semana pasada. 6. 6. Muy bien, el oro se encuentra aquí. Mire, el oro está en el periodo 6. Por lo tanto, tiene 6 niveles de energía. 6 niveles de energía. ¿Ya? El níquel, elemento nuevo. ¿Dónde está el níquel? Usted tiene su tabla periódica. 4. 4. 4. Níquel, aquí está el níquel. Níquel tiene 4. Entonces, va a depender del nivel de energía, va a depender del numerito que tenga el periodo. ¿Sí? ¿Me van a preguntar? De mi tabla periódica tiene 8 niveles.
Ya, solamente considéralo hasta el 7. ¿Ya? Hay algunos que traen hasta el 8, pero porque el 8 lo contan con a esta parte de acá, pero solamente son Mi 7 Francia, niveles de energía. ¿Sí? el mío se repite aquí 6 y 7. ¿Ya? Por eso le digo, los niveles de energía son 7 y ustedes ya lo han estudiado. K, repitan, K, ¿qué sigue? L, L, M, L, N, N, O, O, P. P, Q. ¿cuántos niveles son? 7. 7. Entonces son 7 niveles de energía. ¿Ya? Entonces de esa manera es como ustedes tienen que reconocer la tabla periódica actual. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a ver la historia, desde dónde empieza. Empieza con Berzelius. Habíamos hablado la semana pasada de Berzelius. ¿Quién era Berzelius? El que organizó 47 elementos utilizando los iniciales de cada uno en latín. Muy bien. Él, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce a Berzelius? ¿Cómo se le conoce a Berzelius? Padre de la química moderna. De los símbolos químicos. El padre de los símbolos químicos. El padre de los símbolos químicos. ¿Ya? Entonces, mira, de todo el salón, que somos 25, me han respondido 2 alumnos. O sea que el resto no tiene sus anotaciones al lado. ¿Mm? Muy bien, Jafid, ahí me está mostrando sus anotaciones. Todos aquí tienen sus anotaciones porque les digo que tienen que anotar química, biología, física, que son datos en la cual, pues, ¿no? Son importantes y te pueden venir en el examen, te pueden venir en tu global. Es importantísimo. Ahí está resaltado incluso en su texto. Oriana me está mostrando. Entonces, por favor, si tienen sus anotaciones, sáquenlo. La semana pasada hemos visto. Berzelius es considerado entonces el padre de los símbolos químicos o de la simbología química. ¿Ya? Entonces Berzelius hace el ordenamiento de ¿cuántos elementos? 47. 37. 47. No, mis 47. 47. Berzelius clasificó en metales y no metales. ¿Ya? Berzelius clasificó en metales y no metales. Entonces, después de Berzelius, como él es el padre de la simbología química, de los símbolos químicos, vamos a encontrar a Dobereiner. Dobereiner, ¿qué fue lo que hizo? Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3. Estos elementos de 3 en 3 los llamó él triadas. Los llamó triadas. Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3. Mel, cuidado con el micrófono. ¿Ya? Agrupa los elementos de 3 en 3 y los llamó triadas. Estos elementos están ordenados de acuerdo a su peso atómico. Si escuchas peso atómico o masa atómica, es lo mismo, ¿ya? Entonces, está ordenado de acuerdo a su peso atómico. Mira la primera triada. La primera triada, ¿quién es? Mira, ¿cómo se llama este elemento? Litio. Litio. Aquí. Litio. Sodio. Potasio. Potasio. Muy bien, acá. Potasio. Mira el cursor. Y la Na, Sodio. 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 reglita, mira, Litio. su reglita, sumaba. Su reglita para hallar la triada es 7 más 39. ¿Cuánto es? 46.
7 más 39. ¿Cuánto es? 46. 46. Y lo dividía entre 2. 23. Y 3. ¿Ves? Lo mismo hace para la segunda tríada. ¿Cómo se llama este elemento? Calcio. 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 El calcio. Aquí está el calcio. ¿Cómo se llama este elemento? Vario. Bario. Muy bien, él es el bario. ¿Ya? El bario. Y también tenemos aquí, ¿cómo se llama? SR. ¿SR quién es? Estroncito. Estroncio, muy bien, el estroncio. Un ratito que estoy buscando, acá hasta encontré mi cursor que no lo encontraba aquí. A ver, aquí. Las tríadas están ordenadas. ¿Me podría repetir? Están ordenadas según su peso atómico. Según su peso atómico. Según su peso atómico. Gracias. ¿Ya? Según su peso atómico. Este número que está aquí no está representando el número atómico, ¿ah? Peso atómico. Acuérdate que es el peso atómico. No vayas a decir, Miss, pero el bario no tiene, no es ese número. Obviamente no es. ¿Ya? Está ordenado de acuerdo a su peso atómico. ¿Claro? ¿Está claro? ¿Sí? Peso. El peso atómico lo vas a encontrar, a ver, para que te quede claro, en el litio, vamos a ver, en el litio. En el litio que es el más chiquitito y el más cercano. Miss está arriba, Está arriba. al lado de él. Ajá, muy bien, lo encontraste, ¿no? Sí, Miss. ¿Ya? En algunos casos está redondeado. De repente dice, por ejemplo, vamos a suponer que no dice 7, dice 6,9. Ya está redondeado, ¿ya? En algunos casos están con décimas, así que no te preocupes si no lo encuentras con el número exacto. A ver, ¿cómo se llama la tercera triada? Cloro. Muy bien, cloro. El que está con la letra I, ¿cómo se llama? Yodo. Yodo, muy bien, yodo. Miss, anoto lo que son las triadas. Te sugiero. Bromo. Y bromo. Muy bien. Bromo. Entonces, ya sabes ahí las tres primeras triadas que plantea Dobereide. ¿En qué se basó? Él se basa en su peso atómico. Él se basa en su peso atómico. Además, dice acá, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central, el que está en el centro, o sea, lo que he puesto de color azulito, tiene propiedades que eran un promedio, pues ese promedio que es la sumatoria de ellos dos entre 2. Se suman ellos dos, entre 2 me sale del centro. ¿Ya? Sumas entre 2 me salen del centro. Entonces dice el promedio de los otros dos miembros de la tríada. Es la semisuma. ¿Ya? Es la semisuma de estos elementos extremos. ¿Listo? Anotaste toditito, ¿cierto? Muy bien. Miss, ¿Sí? ¿y cómo hacían para redondearlo? Cuando tiene, por ejemplo, en este caso, una décima que es 5, 6, 7, se le agrega un hito a este numerito. Se le agrega un hito. Eso se llama aproximación. ¿Ah? Aproximación al décimo. Miss, porque
Todos son números decimales. Todos son números decimales. La primera, la que está después de la comita, si escucha bien, si es 5 o mayor que 5, se le agrega un 1 a la parte entera. O sea, por ejemplo, dice 5,9. Entonces el 9 es mayor que 5, ¿no? La parte decimal. Entonces su aproximación sería 6. Se agrega un unito a la parte entera. Miss, no entiendo de los pesos atómicos. De los pesos atómicos, ya, en el caso de los pesos atómicos se encuentran en la tabla periódica en la parte superior. En mi tabla también, bueno, mi tabla es más compleja, si no te enseñaría, mira, mi tabla es bien compleja, no sé si lo logras ver. ¿Logras ver? Pero bueno, no sé si lo tienes en la parte de atrás. En la parte de atrás, algunos casos, ahí está, Jafid está mostrando en la parte de arriba. Ahí está mostrando, por ejemplo, aquí, tienes al hidrógeno. El hidrógeno tiene 1, a ver, un poquito bájalo. Un poquito bájalo, Jafid, antes que se me acabe el zoom. No logro verlo. Ahí está, 1,00. El 0 es menor, por lo tanto, queda solamente como 1. Eso es la masa. El que está en la parte superior, en el caso de ella, está a la derecha, ¿no? A la derecha de la tabla periódica, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos la tabla periódica actual y todos los que nos presentan las propiedades. Ahorita estamos en la historia nada más, en la historia. Hemos visto a Dobereiner que utiliza las triadas. Ahora vamos a ver a Newlands. Newlands agrupa los elementos de 7 en 7, ¿ya? De la misma manera, el peso atómico. Aquí también trabaja el peso atómico. Mira, utiliza 3, 6, 7. Pero él no lo llamó, ¿no? Así como triadas, cuaternarias, ¿no? En este caso él lo llama como octavas. Esas son las octavas. Si ordenamos los elementos de forma creciente a sus pesos atómicos, el octavo, o sea que vendría a ser el flúor, el octavo, tiene, dice, propiedades físico-químicos análogos al primero. ¿Qué quiere decir? Que este de acá tiene propiedades muy, muy semejantes al hidrógeno, ¿no? Este es el flúor, este es el hidrógeno. A ver, ¿se entendió esa partecita? No. No, Miss. No, a ver. No, Miss. Según su peso atómico. Según su peso atómico, vamos a ver, mencionamos los elementos. ¿Ya? Mencionamos los elementos. ¿Cómo se llama él? Hidrógeno. Hidrógeno. Litio. Litio. Yo. Litio. Aquí va la A. Hola. Ya, vamos a ver acá. Boro. 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 Carbono. Nitrógeno. Nitrógeno. Oxígeno. Oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí él ordenaba según su peso atómico. Según su peso atómico, el hidrógeno tiene 1, el litio tiene 7. Aquí es el galio, si no me equivoco, aquí es el galio. Acá está el boro. Aquí es la A, ¿ya? Vamos a ponerle la A porque acá no ha salido la A. Vamos a ponerle la letra A. Ya está, para que esté completo, pero no la encontrabas. Miss, no hay ninguna G sola. No hay con G sola. O sea, Seguro la G. y una vez que ordenaba hasta el 8, perdón, hasta el 7, que es el oxígeno, ¿qué decía? El que seguía según su peso atómico, después del oxígeno seguía ¿qué representa la F? Flúor. 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 Después del oxígeno seguía el flúor.
pero se daba cuenta que el flúor era igual a la propiedad del hidrógeno, por eso lo colocó arriba. Y nuevamente seguí ordenando a cada uno de ellos. ¿Y quién sigue después de...? ¿Qué significa la S? Cloro. ¿S qué significa? Azufre. Tengo una alumna nada más que se ha aprendido los elementos o tiene su tabla periódica. El resto, ¿por qué no me ubican los elementos? Estoy preguntando a los que ya conocemos. El azufre.